capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Amén. Y para este capítulo, ¿verdad? Para ambientarnos, habíamos pedido, ¿verdad? Que cotejaran los que pudieran, gloria al Señor, ¿verdad? Lo que es, gloria al Señor Jesucristo, lo que es un concilio. Amén. Gloria al Señor. Sabemos, ¿verdad? Que hoy las palabras toman significados distintos según el tiempo cambia, ¿verdad? Una palabra que en un momento significa una cosa, pues 10, 15, 20 años más tarde puede tener otro significado, ¿verdad? Y siempre yo traigo, ¿verdad? El concepto de cuando nosotros decimos está bestial, ¿verdad? Esa palabra antes, pues eso era que era como una bestia, eso era horrible que te dijeran eso, ¿verdad? Nadie quería que te dijeran eso porque te estaban comparando con una bestia, con un animal. Ahora tiene otro significado, ¿verdad? O sea, ahora es que es tremendo, que es lo último, ¿verdad? O sea, con el tiempo las palabras cambian. Nosotros usamos dos palabras, ¿ok? Que yo quisiera comenzar por aclarar, ¿verdad? Un poco el significado porque vamos a estar hablando de la palabra concilio, ¿verdad? Y vamos a estar añadiéndole una palabra a concilio que es ecuménico. Y entonces quería aclarar, ¿verdad?, en qué contexto es que estamos hablando de concilios y de ecuménicos para darle el significado con el cual vamos a estar trabajando, ¿ok? En el tiempo moderno nosotros sabemos, ¿verdad?, que pues, un concilio, pues usted puede decir, pues son un grupo de iglesias que se confederan bajo un nombre, ¿verdad? Como por ejemplo el concilio de iglesia de Dios Pentecostal. Pues es un concilio, ¿verdad? Que abarca una serie de iglesias, ¿ok? Que trabajan juntas bajo un mismo sistema. Eso para nosotros en el tiempo moderno es un concilio, ¿ok? Está el concilio de los presbiterianos, hay el de las asambleas de Dios, está el de los Mission Board, ¿okay? Los discípulos de Cristo, todos ellos forman concilios. Tengo entendido que los carismáticos no tenemos concilios, sino que hay unas hermandades, ¿okay? Sí, en vez de llamarle concilio, se llama una hermandad, porque las iglesias carismáticas que se juntan trabajan, ¿verdad?, en unidad y en paz, pero no es que en sí forman un cuerpo orgánico donde todas se dejen regir por un mismo reglamento, ¿ok? En un concilio, sí, ¿ok? En los días modernos, por ejemplo, la Iglesia de Dios Pentecostal tiene su reglamento, sus reglas, y todas las iglesias que pertenezcan a ese concilio, pues se rigen por eso, ¿ok? Ese es el significado que tiene hoy en día la palabra concilio, ¿eh? Cuando yo estoy hablando de concilios, no estoy hablando, ahora cuando vamos a hablar en términos del capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, que es donde estamos, no estamos hablando de ese tipo de unión, ¿ok? Tenemos que pensar que para esta época, que es el primer siglo, ¿ok? Apenas la iglesia está creciendo, ¿ok? La iglesia está desarrollándose y expandiéndose, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de concilio, en el término que vamos a hablar del capítulo 15 de Hechos, lo que estamos hablando es de una reunión que se hace con todos los líderes que representan la iglesia para discutir un tema doctrinal que no está muy claro. Cuando hay un tema doctrinal en el cual hay alguna duda o hay algo que aclarar, pues entonces los líderes forman un concilio, o sea, una reunión, ¿ok? Donde por un tiempo dado ese concilio puede durar un mes, puede durar un año, puede durar 5 años, porque hay temas que son difíciles para discutir, ¿ok? Y el propósito del concilio es que al final de ese concilio se llegue entonces a una conclusión de cómo es que se entiende esa doctrina que no estaba muy clara, muy definida, ¿ok? Y entonces, pues en ese sentido que vamos a estar hablando de los concilios, ¿ok? O sea, que son grupos donde los líderes se reúnen para discutir un tema doctrinal, ¿ok? La otra palabra que quiero aclarar, ¿verdad?, para que sepan en qué contexto la estamos utilizando, es ecuménico, ¿ok? Porque vamos a estar hablando de concilios ecuménicos, ¿ok? Y cuando hablamos de ecuménico en el presente, trayéndolo al presente, pues muchas veces, ¿verdad?, lo que pensamos es en este espíritu que trata
de unificar lo que no se puede unificar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la Biblia dice, ¿qué comunión hay entre nosotros y las tinieblas? Pues ninguna, ¿verdad? Pero entonces hay ciertos movimientos modernos que entienden que todas las denominaciones, de todos los credos y de todas las creencias pueden estar juntas bajo una misma sombrilla y trabajar en común, ¿ok? Ese no es el tipo de ecumenismo del cual yo voy a estar hablando en esta clase, ¿ok? Sino que ecumenismo lo estamos tomando en el sentido siguiente, y es que como esto pertenece a los primeros siglos de la iglesia, había en esos concilios representación básicamente de toda la iglesia que se había expandido a través del mundo. Por eso es que lo llaman ecuménico, porque había tanto representantes, pues si había iglesias en Egipto, había representantes de Egipto. Si los había ya en Asia Menor, pues había representantes de Asia Menor. Si los había en Macedonia, pues había representantes de Macedonia. Si los había en Roma, había representantes de Roma. Si los había en Grecia, pues había representantes de Grecia. O sea que es ecumenismo en el sentido de que la iglesia está totalmente representada en ese concilio, en esa reunión. ¿Okay? O sea que no solamente es una reunión de líderes, sino que es una reunión de líderes que representan toda la gama de la iglesia que hay en ese momento. ¿Okay? Es en ese sentido que utilizamos la palabra. Bien, aclarados esos dos términos, bien, ahora pues mencioné, ¿verdad?, que buscaran información un poquito, ¿verdad?, sobre, para el que no sabía, ¿verdad?, lo que era un concilio en este sentido, pues ya tiene una idea, ¿ok? Y por lo menos hay 7 concilios en los cuales la iglesia logró, ¿verdad?, juntar a todos sus representantes y discutir temas fundamentales, ¿ok? Después del séptimo viene entonces lo que se conoce como la reforma protestante, ¿verdad? Lutero y su movimiento, y de ahí en adelante pues ya no ha vuelto a haber un concilio que reúna todas, ¿ok?, las iglesias bajo un mismo techo para discutir un tema, ¿ok? Así que sin más preámbulos, vamos a tratar de dar un resumen, y tengo aquí, gracias a Dios, tengo la ayuda de la hermana Aurea, que le voy a pedir que si es tan amable, gloria al Señor, y se acerca por aquí, amén, para que nos dé un resumen de estos 7 concilios. En cada uno de ellos, usted va a ver que se va a estar discutiendo un tema fundamental, ¿ok? Un tema fundamental para la iglesia. Ahí, para que puedas leer. Y como dijo específicamente, un concilio se refiere a una reunión de líderes religiosos para debatir y tomar decisiones sobre asuntos de la fe, la disciplina de la iglesia, siendo el caso más notable el concilio de Jerusalén en Hechos 15. También se menciona un concilio divino, el Salmo 82, que describe una asamblea celestial donde Dios está al frente. El concilio de Jerusalén, el propósito era abordar las cuestiones de si los gentiles convertidos al cristianismo debían seguir la ley mosaica como lo hacían los judíos. Los participantes, los apóstoles y los ancianos de la iglesia, con Pedro desempeñando un papel crucial. El resultado, se determinó que los gentiles no debían ser obligados a cumplir con la ley mosaica, y se emitieron decretos para guiarlos en su fe. El concilio de Jerusalén, conocido también como Conferencias de Jerusalén. Los cristianos gentiles no estuvieron sujetos a las normas ceremoniales y jurídicas de los judíos, salvo por las disposiciones del llamado decreto apostólico, a la obtención de los sacrificados a los ídolos, de sangre de los estrangulados y de la fornicación, en Hechos 15:29. El concilio de Jerusalén demostró así la disposición de los líderes apostólicos a hacer concesiones en ciertos asuntos. Secundario para mantener la paz y la unidad en la iglesia, surgió debido a la insistencia de ciertos cristianos judaicos de Jerusalén, en los que los cristianos gentiles de Antioquía decían que obedecieron las costumbres mosaicas de la circuncisión, hablaban del concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. Mandato del emperador romano Constantino
Fue el primer concilio ecuménico universal de la historia cristiana. Su objetivo principal fue definir la naturaleza divina de Jesucristo para resolver la controversia ariana y establecer la ortodoxia cristiana, formulando el credo de Nicea, que sigue siendo fundamental en la fe cristiana. Se trata otros asuntos como el establecimiento de una fecha unificadora para la Pascua y la organización jerárquica de la Iglesia. Los 7 concilios ecuménicos. El primer concilio de Nicea en el año 325. Primer concilio de Constantinopla en el año 381. Concilio de Éfeso en el año 431. El concilio de Calcedonia en el año 451. Segundo concilio de Constantinopla en el año 553. El tercer concilio de Constantinopla en los años 680-681. El segundo concilio de Nicea en el año 787. Se convierte en la actual Turquía. Estos 7 eventos representan un intento de los líderes de la Iglesia para alcanzar un centro ortodoxo, restaurar la paz y demostrar una cristiandad unificadora. Amén. Gracias, hermana. Amén. Gloria al Señor Jesús. Ella hizo la asignación. Y yo sé que muchos más la hicieron también. Amén. Gloria a Jesucristo. Como ven, amados hermanos, los herejes, los que traen doctrinas falsas a la iglesia, por un lado son un problema que hay que bregar, pero por otro lado hacen un gran favor en el sentido de que ponen las mentes a pensar. ¿Ok? Porque lo que se toma por dado y no se analiza y no se estudia, pero cuando alguien te hace una pregunta sobre eso y tú no la sabes contestar, pues eso te obliga a ir sobre el tema y volver y repensarlo y analizarlo. ¿Ok? Y como vemos, pues mira, a través de toda la historia de la iglesia, no todas las cosas estaban perfectamente definidas. ¿Ok? Y entonces cada vez que salía alguien a tratar de definir uno de esos conceptos no bien definidos, como por ejemplo la doble naturaleza de Cristo, ¿okay? O sea, él siendo 100% hombre y a la misma vez 100% divino, ¿ok? Y entonces todo eso pues le traía a las personas una serie de pensamientos, decían, pero ven acá, ¿y cómo es eso posible? ¿Verdad? Porque nosotros queremos entender con nuestra mente finita cosas que pertenecen a qué? Al cielo, ¿ok? A Dios, que escapan nuestro razonamiento y que nosotros tenemos entonces un límite de conocimiento al respecto, que es lo que Dios nos haya revelado al respecto. Eso es lo que podemos entender. De ahí en adelante tendremos que esperar a que Él nos venga a buscar para entonces conocerlo perfectamente. Pero hasta ahí, gloria al Señor, ¿verdad? Él nos ha dado a través de su palabra la revelación. Pero ¿cómo es esto? Que una persona tenga, por ejemplo, dos naturalezas, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué es Él? ¿Dos personas en una o una sola persona? Entonces, todas esas preguntas se empiezan a hacer, ¿ok? Y requieren contestaciones. De hecho, nosotros cuando estudiamos Lucas, cogimos como, yo no sé cuánto, no me acuerdo cuántas semanas en trabajar sobre el tema, ¿verdad? De la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo y explicamos, ¿verdad? Todo eso, todo ese asunto. Pues de esa forma es que la iglesia ha ido creando su doctrina, ¿ok? ¿Sabes? Cada vez que hay un tema el cual hay que depurar y hay que explicar a través de las escrituras, pues hay que sentarse y hay que depurarlo, ¿ok? Hasta llegar a una conclusión para el buen funcionamiento de la iglesia y el entendimiento de todo, ¿ok? Porque de lo contrario, pues unos van a estar pensando de una forma, otros van a estar pensando de otra y no vamos a saber entonces, ¿verdad? Para qué lado coger, ¿ok? Así que ese es el propósito que tienen los concilios y esto tiene, ¿verdad? Su origen, como vamos a estudiar aquí en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, ese modelo, ¿ok? De reunirse los líderes y tratar de dilucidar cualquier situación doctrinal, pues es un modelo establecido en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, que es el que vamos a estudiar, ¿ok? Bien,
Vamos a empezar en el verso 1, ¿verdad? Donde dice, no pierda de perspectiva que veníamos viajando con Pablo en un viaje misionero, ¿verdad? ¿Ok? Y vimos que él salió de Antioquía y corrió, ¿verdad? Desde Chipre y corrió un montón de lugares, ¿ok? Y después que terminó ese viaje, en algunos de ellos fue que fue apedreado, en otros fue expulsado, ¿ok? En parte del viaje se le fue uno de los ayudantes, se le fue Juan Marcos, todas esas cosas hasta que finalmente él regresa otra vez a la base en Antioquía, ¿ok? Y entonces está allí en esa iglesia que mayormente es gentil, y entonces dice el verso 1 que entonces algunos que venían de Judea, o sea, si venían, pues vinieron a Antioquía, ¿ok? A donde estaba Pablo y Bernabé dirigiendo, ¿ok? Algunos judíos de allí, de Jerusalén, vinieron de Judea enseñando a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, ¿ok? Y entonces la pregunta, ¿ok? La pregunta que está en el tapete, mira qué cosa, no es si los gentiles pueden ser salvos o no, ¿ok? Porque ya hemos visto, ¿verdad? Que Pedro tuvo, ¿verdad? Con Cornelio y todo el asunto, ¿verdad? Del derramamiento del Espíritu Santo de Dios. O sea, hay testimonio, ¿verdad? De que Dios quiere trabajar con los gentiles, gloria a Jesús. Sino que la pregunta fundamental es, ¿cómo es que somos salvos? ¿Cómo es que somos salvos? ¿Ok? Esa es la pregunta que ellos quieren entender y aclarar. Porque resulta, ¿verdad? Que los judíos tienen un sistema, ¿ok? Ellos entienden que es por la observancia de la ley, ¿ok? Y que sin eso no puede haber nada. Por lo tanto, no puede haber salvación. Por lo tanto, estos que vienen de Judea son judíos que han aceptado a Jesús como su Señor, se han convertido, pero que entienden que la forma correcta de llegar a Jesús es a través del judaísmo. O sea, que tú primero tienes que observar la ley, hacerte judío, llevar todos los rituales de ellos, comer comida limpia, kosher, como ellos le llaman, ¿ok? Alejarte de toda lo que es comida inmunda, observar todas las leyes que ellos tienen ceremoniales, y entonces eso, ¿ok? Es la base sobre la que entonces tú vas a montar tu fe en Cristo Jesús. O sea, que están mirando entonces al cristianismo como la culminación o el tope del sistema judaico, ¿ok? Pero siendo el sistema judaico la base. Y entonces ellos dicen, pues para ser verdaderamente salvo, tienes que primero que nada ser como nosotros, ¿ok? Estoy explicando el pensamiento de ellos, ¿ok? Tienes que ser como nosotros. Nosotros tenemos, primero que nada, tenemos un pacto. El Señor ha hecho pacto con nosotros. Y allí en el Sinaí nos dio la ley. Y en su palabra nos ha dado el resto de estatutos. Y nosotros vivimos por esos estatutos. Y si tú quieres venir y ser salvo, pues tienes que someterte a todo esto y entrar en el proceso del pacto. Por lo tanto, tienes que circuncidarte, como lo hace todo judío. Tienes que guardar todos los rituales que ellos guardan. Ese era el razonamiento de los que llegaron allí. ¿Ok? O sea, ellos no tienen problema con Jesús, ¿ok? Ellos lo que tienen problema es que con la base. Ellos dicen, es que esto tiene que comenzar por nuestras creencias y nuestro sistema, ¿ok? Y entonces, pues por eso ellos vienen y dicen, mira, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. O sea, que entonces ellos dicen, aquí la salvación es para aquellos que entran dentro del pacto mosaico. Eso es lo que ellos están estableciendo aquí. ¿Ok? Dicen, la salvación es para los que entran en el pacto. Y la única forma que tú puedes entrar en este pacto, ¿verdad? Número uno, pues si naces judío, por ser hijo de judío, ya estás cubierto por el pacto. Y lo que tienes ahora es que obrar conforme a la ley. Si no naciste judío, pues entonces tienes que judaizarte, tienes que circuncidarte
y tienes que empezar a guardar la ley. Y encima de eso, entonces, pones a Jesús y ahora tú eres salvo. Mira, ese es el sistema que ellos querían establecer. ¿Ok? Entonces, la pregunta que estamos contestando aquí, ¿verdad? Es ¿cómo se es salvo? ¿Ok? O sea, ¿quién tiene la razón? Entonces dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, ese eufemismo está bello, ¿verdad? No pequeña, como nosotros la decimos en Boricua. Una tremenda trifulca, ¿verdad? ¿Ok? O sea, una discusión acalorada. ¿Ok? O sea, hay muchos hermanos, ¿verdad? A mí me han comentado mucho esto y entiendo el punto, ¿ok? Entiendo el punto. Muchas personas me dicen, pero hermano, si lo importante es que hayamos aceptado a Cristo y ya, amén. Yo estoy de acuerdo con ese statement, ¿ok? Bien. Y se, ya no nos preocupemos por más nada, ya somos salvos, ¿ok? O sea, eso es, pues, simplificar el evangelio a lo más simplista, ¿verdad? Ok. Pero es que cuando uno va a la escritura, uno ve que la escritura nos llama a contender por la fe también, ¿ok? Y nos dicen que nosotros tenemos una responsabilidad de dar explicaciones a aquel que nos las pide, ¿ok? O sea, yo no tengo que estarle dando explicaciones a todo el mundo, pero si alguien me las pide, ¿ok? Yo debo ser capaz entonces de explicarme. ¿eh? Y la mejor forma de explicar una cosa, amado hermano, es que usted se la explica a usted mismo primero. O sea, cuando yo creo, ¿verdad? En el colegio, los que estuvimos allí, ¿verdad? La mejor forma de estudiar es si tú le puedes explicar a los demás el problema. Si tú puedes explicarle a tus compañeros lo que es necesario, tú sabes cómo hacer las cosas. Esa es la mejor forma de aprender. ¿Ok? Pues aquí aplica lo mismo. ¿Ok? O sea, tenemos que saber cómo explicar las cosas por si nos piden cuenta de nuestra fe. Y hay gente que pide cuenta. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, una vez, una gerente donde yo trabajo, ¿verdad? Me dijo, ven acá y explícame el revolú ese que tienen ustedes con la Trinidad. La pregunta, ¿verdad? Desde el punto de vista de ella es válido, pues entonces uno tiene que dar explicación de la fe de uno. ¿Ven? Gloria al Señor. Así que la discusión fue fuerte, amados hermanos. No le tengamos miedo a las discusiones, ¿verdad? ¿Ok? Después que no nos vayamos, ¿cómo se dice? Ni a las manos, ni a los puños, ni nos vayamos aquí entrompados tampoco, ¿verdad? Amén. Pero sí discutir los temas, gloria al Señor, podemos discutirlo en el amor del Señor, amén. Gloria a Jesús, porque pues somos pensamientos diferentes, mentes diferentes, amén. Y podemos ver las cosas de forma diferente, amén. Para hostigarte, no le explique, no te vayas a entender. Sí, la Biblia nos llama que no seamos contenciosos, amén. Que no seamos contenciosos, eso está claro en la Escritura. Ahora bien, lo que yo estoy hablando es que muchas veces muchos temas que nos encantarían estudiar a través de las Escrituras, ¿ok? Muchas veces meramente no los estudiamos por el temor a que mi hermano los puede ver distinto a como los veo yo. A eso es que yo me refiero. ¿Okay? O sea, ese temor no deberíamos tenerlo porque yo tengo que tener amor hacia mi hermano y él hacia mí. Amén. Y deberíamos poder tener un diálogo aunque no estemos de acuerdo en algo, ¿ves? ¿Sabes? Pero en el amor de Dios podemos dialogar. ¿Ven? No, en el ejemplo que doy es mi compañera de trabajo y gerente, ¿verdad? Amén. Si no, ella estaba dispuesta a escuchar, por eso me hizo la pregunta. O sea, no fue una pregunta por hacerla, no, ella quería escuchar que yo tenía que decirle y pues, gloria a Dios, ¿verdad? El Señor pone palabras en ese momento y pues le di un brief, ¿verdad? Pequeño, gloria al Señor, y ella escuchó y me dijo, no lo había visto de esa forma. Gloria a Dios. Amén. O sea, esa es mi aportación a que ella pues vaya viendo la luz, ¿ves? Porque muchas veces solamente está viendo un ángulo y si tú le ayudas a verlo, mira desde otro lado. La persona pues va entendiendo y dice, no lo había visto así. ¿Ves? Y cuando las personas, hay gente que te hace la pregunta en forma honesta, ¿ves?
deseando saber y escuchar y aprender. No todo el mundo viene con preguntas capciosas, ¿ves? Si la pregunta pues tiene otro propósito, pues ahí sí entramos haciendo, mira, nosotros no contendemos con el que quiere contender, ¿ves? ¿Okay? A ver, si tú quieres saber de mi fe, yo te explico, pero si lo que tú quieres es contender por contender, pues vamos a vernos mejor un café, ¿ok? Amén, gloria al Señor Jesús. Bien, entonces, dice el verso, ¿verdad? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. ¿Okay? O sea, no hubo un acuerdo en la discusión. Pablo y Bernabé no están de acuerdo con los que vinieron de Judea a decir que hay que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y ellos no están de acuerdo con eso. Entonces, como no pueden llegar a un acuerdo, dijeron, pues mira, vamos a enviar a esta gente allá a Jerusalén, que es donde, ¿quiénes estaban allí? Los apóstoles, ¿ok? Que vayan allí y cuadren este asunto y nos expliquen, ¿bien? Y entonces los envían, gloria al Señor Jesús. Dijeron, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y ahí esto es lo que fuerza a que haya esta primera reunión, ¿ok? Donde se va a estar discutiendo un tema tan importante como ¿cuál? La salvación, ¿ok? La salvación. Bendito el nombre de Jesús. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. O sea que según iban de ciudad en ciudad, iban contando lo que Dios había hecho entre los gentiles. Amén. Y los hermanos pues se gozaban al escuchar que el evangelio de Dios estaba siendo prosperado. Amén. Gloria al Señor entre los gentiles. Bendito el nombre de Jesús. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Mira qué bueno que ya a estas alturas ya no hay miedo con Pablo, ya no es Pablo el que persigue, ya no es Pablo el que me puede acusar, ya están recibiendo al hermano Pablo. Amén. Gloria a Dios, al que Dios tanto está utilizando para traer, ¿verdad?, a los gentiles a Cristo. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. O sea, aquí Pablo y Bernabé dan un informe de ese primer viaje misionero que ellos dieron. Todas las cosas que Dios hizo en medio de los gentiles. Y también me imagino que le habrán contado que el rechazo que recibieron de parte de los líderes de la sinagoga. O sea, tenemos este asunto, vamos a la sinagoga, llevamos el evangelio de Cristo a los nuestros primero y somos rechazados por ellos, mas sin embargo el pueblo gentil está abrazando el evangelio. Se está cumpliendo lo que el Señor dijo, que iba a derramar el Espíritu Santo de Dios sobre toda carne, sobre toda criatura, amén, y que el evangelio se haya predicado en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, amén. Y ellos dan ese testimonio a la iglesia, bendito el nombre de Jesús. Entonces, pero algunos de la secta de los fariseos, aquí vamos entendiendo entonces el verso 1, ¿ok? Esto me explica un poquito más lo del verso 1. O sea, que esos algunos que vinieron de Judea y que enseñaban a los hermanos que hay que guardar, ¿ok?, la circuncisión y los ritos de Moisés, resulta, ¿verdad?, que originalmente eran ¿qué? Fariseos, ¿ok? Que ahora habían creído en Cristo Jesús. Amén. Y como fariseos al fin, pues ellos siguen en su mentalidad entendiendo que la base de todo esto es el fariseísmo, es el sistema judaico farisaico, ¿ok?, que requiere todos los rituales. Así que ellos, ¿verdad?, gloria al Señor Jesús, esos fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Okay? O sea, ellos dicen, está chévere lo de Cristo, amén, pero tiene que empezar por guardar la ley. ¿Ok? Entonces, aquí está el choque. Llamado hermano, esto no es un choque insignificante, ¿ok? Es un choque grande.
porque estamos hablando del nacimiento de la iglesia, estamos hablando de los primeros años, estamos hablando de cuando la cosa está en desarrollo, ¿ok? Y cuando usted está preparando un gran bizcocho, lo menos que usted quiere es que la temperatura en el horno empiece a variar porque el bizcocho le va a quedar mal. Usted quiere que las cosas permanezcan estables para que el producto final, ¿verdad?, se logre, ¿verdad? Y aquí estamos viendo que esta diferencia en pensamiento va a traer entonces un choque interno bien temprano en la iglesia que puede causar ¿qué cosa? Una división, ¿ok? O puede causar ¿qué? Que vuelva y se encienda la persecución, o puede causar ¿qué? Que empiece entonces a haber una duda, que se siembre una duda que entonces después no se sabe, acá ellos son o no son, pero ¿qué es esto? ¿Okay? Así que es crucial, hermano, lo que está ocurriendo aquí. Amén, es bien importante. Entonces, se reunieron, ¿verdad? En el verso 6 dice, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. ¿Okay? O sea, cuando algo no está claro, hay que sentarse, amados hermanos, y hay que ir a la Escritura, hay que estudiarlo, hay que buscarlo, hay que orar, hay que ayunar, hay que pedir que el Espíritu Santo de Dios nos muestre, amén, cuál es su voluntad. Bendito el nombre de Jesús. Después de mucha discusión, ¿ok? Mucha discusión, o sea, se están poniendo los distintos puntos. No sé si usted conoce, ¿verdad?, que uno de los estilos de discusión que utilizan y de enseñanza que utilizan los judíos es con preguntas, ¿ok? O sea, yo hago una pregunta y la otra persona posiblemente me va a contestar con una pregunta. Ese es el estilo de ellos. Nosotros no usamos ese estilo, ¿verdad? No creo, ¿verdad? No sé. Quizás a veces en la casa hay algo así, ¿verdad? ¿Ok? Pero eso es aparte. Señor, amén. Pero nosotros, ¿verdad?, no usamos ese método. Por ejemplo, yo no vengo aquí a disparar preguntas para que ustedes me contesten con preguntas, ¿verdad? Mas, sin embargo, ese es uno de los métodos de aprendizaje del judío. ¿Okay? Se hacen preguntas y el estudiante contesta con preguntas. Y no sé si esto le acuerda a usted cuando el Señor estaba, ¿verdad?, los 12 años allí en el templo, ¿verdad?, que estaba en ese proceso, ¿eh? Ellos haciéndole preguntas y él haciendo preguntas, porque es que ese es el estilo de ellos de aprender, ¿ves? Porque tú me pones una pregunta, yo te pongo otra pregunta que te va a poner a pensar sobre tu pregunta. Y entonces tú al pensar, pues me haces una pregunta para que me haga pensar sobre mi pregunta. Y así, ¿ok? Un estilo distinto al nuestro. Bendito el nombre del Señor. Así que después de mucha, ¿verdad?, discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió de los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Cuándo fue que ocurrió eso? En Hechos 10 con Cornelio. Amén, que ya pasamos por allí, ¿verdad? Y cubrimos todo eso. Dice, ya el Señor, no es Jesús, ¿verdad? Ustedes saben porque él después de esa experiencia, él vino y la contó y él fue con unos hermanos también, ¿verdad?, que fueron testigos de todo lo que ocurrió allí y pudieron dar testimonio de que, mira, sí, así como el Señor bregó con nosotros, así también bregó con ellos. No hay diferencia, es el mismo espíritu que le dijo. Amén. Gloria al Señor. Y el verso 8 dice, y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándole que el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, ¿ok? Joel 2:28, ¿verdad? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, amén. La promesa a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, amén. O sea, un plan de salvación global, no solamente empieza con Israel, empieza con el pueblo de Israel, pero se expande, gloria al Señor, hacia todas las ramas y gloria a Dios por eso. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice, el testimonio, ¿verdad?, que ellos recibieron es que ellos recibieron el mismo Espíritu Santo, el mismo bautismo, ¿ok?, que recibieron ellos en Hechos de los Apóstoles, ¿ok? Y ya aquí nos empieza a dar una idea entonces del concepto de salvación, ¿ok?, según los apóstoles. O sea, el concepto de salvación, el Espíritu Santo de Dios es un agente que está ahí inmediatamente al frente trabajando en ese proceso y que requiere, gloria al Señor,
Amén. Que la persona sea bautizada en el Espíritu Santo para que entonces pueda ser injertada al cuerpo de Cristo y pueda recibir esa savia, amén, divina, que es la que nos mantiene con vida, porque fuera de Él nada somos, no hay vida. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Así que ese es el primer elemento, ¿verdad?, que trae, y lo trae Pedro, ¿verdad? Dice, mira, hay testimonio. Ellos recibieron lo mismo que nosotros. ¿Ok? Y es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dice el verso 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando, ¿por qué? Por la fe sus corazones. O sea, aquí Pedro da otro paso más al frente y dice, mira, es que ellos fueron purificados, ¿ok? No por las obras de la ley. Ninguno de aquellos que estaban allí en Cornelio, ¿ok?, primero fue y se circuncidó para entonces luego recibir el Espíritu Santo. ¿Ok? Ninguno de ellos fue justificado por las obras y por el cumplimiento de todos esos rituales, sino que dice, mira, es que aquí ocurrió algo, ¿ok? Ellos fueron purificados por la fe en sus corazones. Amén. Gloria al Señor. Así que trae el elemento de la fe. Está el Espíritu Santo de Dios obrando y el elemento de la fe como un requisito necesario para la salvación. ¿Ven? Y va descartando que cualquier obra que pueda hacer el hombre, cualquier obra. ¿Cómo es que dice el verso ese, verdad? Que ¿qué dará el hombre por su alma, verdad? ¿Okay? Que hay algo que tú puedas dar material para que Dios diga, ah, sí, lo necesito, dame, y te dé a cambio la salvación. Ay, no hay nada, amados hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Verso 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, la cabeza, el cuello aquí, de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, que hay una confesión de Pedro, gloria al Señor, que a pesar, y fíjate que aquí están los fariseos que se dedican a esto, ¿ok? Y él dice, mira, ni nuestros padres, o sea, los que recibieron esto, y mucho menos nosotros hemos podido cargar con eso, porque es que el problema es que una vez tú fallas en uno de los estatutos, fallaste en todo, ¿ok? Ese es el problema de la ley, ¿ok? Que 99, no es como en los exámenes, ¿verdad? Que 99% es buenísimo, ¿no? Pero en la ley no, ¿okay? Es 100 o 0, es un sistema binario, uno o el otro, no hay nada más, ¿ok? Amén, gloria al Señor. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, y aquí entra el otro elemento, ¿ok? El Espíritu Santo, la fe y la gracia. Amén. Gloria al Señor. Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, los judíos, amados hermanos, ¿cómo es que el Señor va a salvar hoy en día a los judíos? Por la fe en Cristo, de la misma forma que nos salvó a nosotros, por la fe en Cristo. Amén. Por gracia. Amén. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Porque esa es la voluntad y eso es lo que el Padre ha establecido para ser salvo. Así que está definiendo, amados hermanos, cómo es la salvación y la está definiendo como un camino único y estrecho, así como lo dijo Jesús. Amén. O sea, no hay diferentes formas, sino que te dice que, mira, esto lo hace el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Es por gracia, por medio de la fe. Amén. Punto. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Dice, el verso 12 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Y esto es bonito, amados hermanos. Yo creo que esto nos debe hablar al corazón a nosotros, ¿ok? O sea, aquí se ve, o sea, que hay algo genuino en estos fariseos cristianos, porque vamos a llamarle así, ¿verdad? Eran fariseos cristianos, habían conocido a Cristo ahora, ¿verdad? O sea,
pero había algo genuino, ¿ok? Y es que había el Espíritu Santo trabajado en ellos lo suficiente, que aunque su entendimiento todavía no estaba totalmente claro en el asunto, en sus mentes y en su corazón el Espíritu Santo había trabajado en forma tal que había humildad allí. Porque, amados hermanos, en una discusión de este tipo, fácilmente cada bando dice, como dijo aquel Jeroboam, cuando Roboam no quiso, ¿verdad? Darle alivios al pueblo, ¿qué le dijo? Pueblo, vámonos, ¿ok? Y se fue, fueron un montón de tribus con él, amén. Así que qué bueno, ¿verdad? Que el Espíritu Santo de Dios había trabajado en ellos para que aunque no tenían todo el entendimiento claro, sí había, ¿ok? El Espíritu Santo de Dios hecho una obra en el corazón para que se mantuvieran humildes y con el oído escuchando y entender, ¿ves? Amén. Yo creo que eso es lo que debe predominar en nuestras asambleas, en nuestros estudios bíblicos, amén. Gloria al Señor, porque pues tenemos ejemplos aquí, amén. Es el ejemplo de las Escrituras, ¿ven? Que nuestro corazón sea sensible. El mío tiene que ser sensible hacia ustedes, amén. Y el de ustedes hacia mí, amén. Gloria al Señor, porque es la única forma en la que entonces el amor de Cristo lo podemos mostrar en esto, amén. Gloria al Señor. Y si en algún momento, ¿verdad? En algún punto no estamos totalmente de acuerdo, pues mira, eso no quiere decir que yo tengo que salir de aquí dando gritos y no. Aquí me muestra, gloria al Señor, mira, ellos callaron, ¿ok? Oyeron entonces a Bernabé y a Pablo, ¿ok? Que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. O sea, trajeron evidencia, amados hermanos, ¿ok? Esto no es un asunto de meramente, es que yo quiero que sea así, no. Es que hay un testimonio, ¿ok? Que se ha producido por el producto de predicar el evangelio entre los gentiles y ese testimonio es de vida y ellos están trayendo ese testimonio para que los hermanos entiendan cuál es la obra que Dios quiere hacer en medio de los gentiles. Amén. Y que en esa obra no está el someterlos a ellos a un sistema religioso como el existente. Amén. Hago una pausa aquí, ¿verdad? Por si no lo sabían, aquí vino Israel Vázquez, que vino en el 2012, fue el pastor que bautizó los primeros 2 grupos cuando salimos de la Iglesia Católica. Él fue el que condujo los 2 grandes bautismos, el de servidores y el primer bautismo grande que fue de 100 y pico personas. Y nos ayudó con la instalación de nuestro primer pastor, que fue David. Y cuando él vino, él contó, ¿ves? Cómo cuando él nos estaba dando la mano, porque nosotros salimos de allí sin estructura, salimos de la iglesia, pero no teníamos una estructura, hermanos, ¿okay? Tuvimos que, es que yo creo que a veces las generaciones modernas creen que esto siempre ha existido, ¿verdad? No, ha habido un trabajo, ¿verdad? Que se ha hecho, ha habido un montón de familias que se fajaron, como dice uno, ¿verdad? O sea, dieron el máximo, ¿amén? Tanto con su trabajo como con su finanza, y también con su fidelidad, ¿amén? Al Señor. Y todo este producto, ¿verdad? Del Espíritu Santo de Dios que hemos oído. Y Él nos testificó cómo Él, pues a la hora de ayudarnos, ¿verdad? Él sintió de parte de Dios que nosotros habíamos sido llamados con un propósito distinto a otras iglesias, ¿ok? Que teníamos nuestro propio propósito en el Señor, ¿amén? Que el Señor traía a este pueblo para su gloria y su obra con un propósito muy particular. El concilio al cual él pertenece, pues es lógico que le exigió, ¿verdad? Yo, mira, si tú vas a estar dedicándole tiempo y esfuerzo a esa gente, pues lo primero que tú tienes que hacer es explicarle a ellos que allí vamos a montar una iglesia Asamblea de Dios, porque ese es nuestro concilio. Pues no nos debemos escandalizar por eso, es lo normal que pensaría, ¿verdad? Pues si es uno de los nuestros y está ayudando a aquella obra, pues vamos a abrir una obra Asamblea de Dios allí. Y sin embargo, él sintió, ¿verdad? De parte de Dios que ese no era el propósito de Dios, amén. Que el propósito de Dios no era que nosotros nos uniéramos a las asambleas de Dios como tal, sino que tuviéramos nuestra propia idiosincrasia como iglesia, porque Dios la iba a utilizar de una forma distinta, amén. Y él testificó aquí, amén, que él se mantuvo firme en su posición,
sabiendo lo que eso implicaba, ¿ok? Porque él como pastor pudo haber perdido sus credenciales, eso, con el concilio, ¿ven? Pero pues como él sentía que eso era la voluntad de Dios, él se mantuvo firme en su posición. ¿Ven? Gloria al Señor. Nada, un paréntesis histórico ahí de alguien que todavía está vivo, amado hermano. ¿Ven? Gloria a Jesús. Entonces escucharon el testimonio, ¿verdad? De ellos, gloria al Señor, de Pablo y de Bernabé, de cómo habían obrado entre los gentiles. Y el verso 13 dice, y cuando ellos callaron, o sea, cuando terminaron de dar el testimonio, ¿verdad? Pablo y Bernabé, entonces Jacobo, ¿quién es este Jacobo? Exactamente, este no es Jacobo el que ya Herodes había matado, ¿ok? El apóstol, ¿ok? Porque ese fue mártir, ¿ok? Este Jacobo, conocido también como Santiago, es hermano de Jesús, ¿ven? ¿Bien? Y está ahora junto con los apóstoles en Jerusalén. Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. O sea, aquí, aquel que junto con otros 3 más le habían dicho a Jesús, mira, si tú quieres fama, vete allá y busca fama y sube allá y no te quedes escondido. Y que lo habían tildado de loco y que una vez lo fueron a buscar porque creían que Jesús se había ido fuera de control mental. Y ellos dijeron, mira, ahí te buscan tus hermanos y tu madre, ¿ok? O sea, esos que los rechazaron, esos hermanos, ¿ok? De él, que los rechazaron. Aquí estamos hablando de uno de ellos, cómo el Señor lo ha transformado, amén, gloria al Señor. Y hoy en día, ¿ok? En estos momentos, en el capítulo 15, se encuentra ahora entre los creyentes en Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios por eso, amén. Gloria al Señor. Y no solamente entre los creyentes, sino que está tomando un papel protagónico, ¿ok? Se ha levantado básicamente para decir, vamos a hacer el resumen, ¿ok? Porque claro, después del debate y de presentar los testimonios de diferentes puntos, amados hermanos, en un punto tenemos que llegar a una conclusión, ¿ok? No nos podemos quedar eternamente y para siempre discutiendo. Bendito el nombre de Jesús. Así que Jacobo dice, oídme, varones hermanos, oídme. Simón, o sea, Pedro, ¿verdad? Ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. La parte de Cornelio. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que ¿qué? Para que solamente el pueblo de Israel sea bendecido. Para que el resto de los hombres, o sea, no solamente Israel, sino para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea que aquí Jacobo presenta un texto bíblico del Antiguo Testamento para respaldar su posición de que dice, amados hermanos, Dios ha tenido un plan eterno. Y en ese plan eterno está tanto Israel como el pueblo gentil. Amén. Y por eso dice que restauraría, ¿ok? El templo, déjame leerlo de aquí. El tabernáculo, esa es la palabra, amén. Caído de David, o sea que ese reinado de David que fue esplendoroso, ¿verdad? Y luego con su hijo Salomón, después se hizo pedazo, amados hermanos, ¿ok? Al punto de que luego ya en el 680 y algo por ahí, antes de Cristo, ya la tribu del sur también desaparece, la es llevada a Babilonia, y de ahí lo que hay es cautiverio. Pero él dice, yo voy a restaurar eso, o sea, vendrá de parte de Isaí, o sea, el papá de David, ¿verdad? De la raíz de Isaí, del linaje de David, vendría el Mesías con el cual Dios va a restaurar nuevamente el reinado eterno, en el cual no solamente va a bendecir
a los que están, gloria al Señor hoy en día, ¿verdad? Al pueblo de Israel, sino que va a bendecir a todos los pueblos de la tierra. Amén. Y entonces Jacobo trae ese texto. Dice, mira, es que no solamente es el testimonio de Pablo y de Bernabé, no es solamente el testimonio que nos da Pedro, ¿ok? Sino que la misma escritura da el testimonio de cuál es el plan, y ese plan es eterno de parte de Dios, de salvar en Cristo Jesús a toda la humanidad. ¿Amén? De todos lados Él va a salvar. Gracias a Dios, porque ahí estamos nosotros incluidos. Bendito el nombre de Jesús. ¿Amén? La cita, si alguien tiene un comentario bíblico y le puede dar la cita aquí a mi hermano. Él quiere saber dónde está esa cita en el Antiguo Testamento. Gracias. Amós 9, 11. Ok, Amós 9, 11 y 12. Gracias, hermano. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Habla de reedificar el tabernáculo de David que está caído. Esa cita pues se refiere a cuando venga Jesucristo, todo sea, o sea, yo no entendía verdaderamente que podían Sí. ahondar un poquito más, reedificar el tabernáculo. Ya te lo explicaste. Amén, gloria al Señor. Sí, la hermana pregunta, ¿verdad? Que si podemos abundar sobre este asunto, ¿verdad? Que de reedificar el tabernáculo de David, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? Lo que llevaban precisamente, ¿verdad? Era como una tienda de campaña portátil, ¿verdad? Que ellos montaban según iban caminando, con unas cortinas, ¿verdad? Y tenía las 3 secciones y eso era lo que ellos utilizaban como santuario, ¿ven? Y que le llamaban el tabernáculo, ¿verdad? Y eso duró por todo el tiempo que ellos estuvieron en el desierto. Y luego entonces cuando al fin empieza la conquista de la tierra prometida, pues al final de su vida David ya estaba en un poderío grande y quería construir el templo, pero el Señor le dijo que no le correspondía a él porque sus manos estaban llenas de sangre, ¿verdad? En el sentido de la mucha guerra y muchas batallas que había tenido que lidiar, sino que su hijo Salomón era el que iba a construir. Y es Salomón, ¿verdad? El que construye ese templo magnífico, el primero, ¿ok? El cual duró, ¿verdad? Hasta, como le dije, hasta el 586, ¿ok? Ahí se destruyó porque vino Babilonia, Nabucodonosor, y arrasó, amados hermanos, y no quedó allí nada, ¿ok? Luego, con los tiempos de Esdras y Nehemías y Zorobabel, ¿verdad? Y el sacerdote Josué, pues nuevamente regresa al exilio y logran entonces establecer un templito, amado hermano, algo bien humilde, ¿ok? Que no representaba en nada la gloria de lo que había sido el de Salomón, ¿ok? El de Salomón fue algo espectacular, ¿ok? El del retorno del exilio, pues era bien sencillo, al punto de que pues la Biblia habla, ¿verdad?, de la mezcla que había de unos que lloraban al verlo y otros que reían, ¿verdad? O sea, pues, si usted nunca lo había visto y ahora hay algo, pues usted se alegra, ¿verdad? Pues dice, pues mira, gloria a Dios, aunque sea esta casuchita, pero tenemos algo ahora para dedicarle al Señor. Pero si usted es de los más viejitos y sí había visto el maravilloso templo de Salomón y ahora ve esta casuchita, pues le va a tocar el corazón, ¿verdad? Decir, ay, Señor Padre, amado, ¿qué ha pasado aquí? ¿Verdad? Ok. Ese templo pues duró un tiempo hasta los tiempos de Herodes, ¿ok? En los tiempos de Herodes, entonces Herodes, para congraciarse con el pueblo de Israel,
decide utilizar una estrategia, y porque él era odiado, punto, ¿ok? O sea, él era el que es rey, pero era odiado por el pueblo. Entonces él dice, pues, era un buen político en ese sentido, ¿eh? Digo, mira, vamos a hacer algo, o sea, yo te hago un templo nuevo. Y al principio los judíos dijeron, no, tú lo que quieres es tumbarnos la casuchita que tenemos, a después no dejarnos hacer tener nada. Así que mejor déjanos esto, que preferimos esto, a que tú nos dejes sin nada. ¿Ok? Pero Herodes con buenas palabras y qué sé yo, fue trabajando con ella hasta que los convenció de que no, de que su propósito no era desplazarlos, sino que era edificar algo que fuera majestuoso. ¿Ok? Entonces, pues accedieron, quitaron la casuchita y fabricaron entonces lo que se conoce como el templo de Herodes, ¿ok? El grande, que superaba, ¿ok? En tamaño, superaba en esplendor, superaba en todo, ¿ok? Lo que había sido el de Salomón, ¿ok? Era mucho más excelso, ¿ok? Porque se tenía que cumplir aquella palabra que decía, la gloria postrera será mayor que la primera, ¿ok? Y ese segundo templo fue majestuoso en dos sentidos. Número uno, en el primero fue en el asunto del esplendor arquitectónico, que hoy en día todavía se habla. No sé si usted ha ido al internet, que allí usted puede ver y dar un tour virtual sobre cómo era ese templo, y eso era una cosa que tú dices, wow. Herodes cogió una montaña, toda jocosa y así deforme, y cogió y la mandó a aplanar. Y no había digger, amados hermanos, no había caterpillar, no había maquinaria de esa. ¿Ok? Y él dijo, lo primero que voy a hacer es que vamos a aplanar esto, donde fue el monte Moria allí. ¿Ok? Vamos a aplanar todo. Y esa es la planicie que está en el día de hoy, amados hermanos, donde está la cúpula esa de oro de los musulmanes, la mezquita. ¿Ok? Y hizo una tremenda plazoleta enorme, ¿ok? Y ahora, encima de esa plazoleta, ahora voy a construir un templo majestuoso. Y hizo una obra arquitectónica que dejaba boquiabierto a todo el mundo. Porque para empezar, la puerta de la Hermosa, eso dicen que era una puerta que precisamente brillaba por las mañanas cuando el sol le daba, y eso era una cosa majestuosa, ¿ok? ¿Sabes? Y si usted empieza a ver cuántos recovecos tenía eso es enorme, ¿ok? Bueno, como vemos entonces, ¿verdad? O sea, ese templo duró hasta el año 70 después de Cristo. El mismo Jesús dijo que de ese templo iba a quedar piedra sobre piedra. Y no sé si vieron que el 2 de octubre se celebró el Día de la Expiación, el Yom Kippur en Israel. No sé cuántos lo pudieron ver. Lo están transmitiendo, lo puede ver, ¿ok? Y allí pues usted ve cómo ellos van a lo que se llama The Wailing Wall, o sea, la muralla de los lamentos, que es solamente una parte que aguantaba, una muralla que aguantaba parte de la tierra de ese terraplén que hizo él, ¿ok? Eso es lo único que queda allí, ¿ok? Y allí estaban celebrando. Como vemos, ¿verdad? Pues lo que está hablando entonces de restaurar, ¿verdad? Ese tabernáculo, ¿verdad? No es que vamos a hacer otra vez un tabernáculo, ¿verdad? Sino que lo que está hablando es que ese tabernáculo representaba nada más y nada menos la presencia de Dios en medio del pueblo. Amén. Representa entonces el establecimiento del reino de Dios en medio nuestro. Entonces ese templo majestuoso que hizo Herodes, la gloria postrera fue mayor que la primera, porque en la primera, en el de Salomón, allí estaba, bajó la chequina, ¿verdad? La gloria de Dios llenó todo al punto que los sacerdotes no podían ministrar. Pero en este segundo templo, ¿cuál es la gloria que tenemos allí? A Cristo. ¿Okay? Es el Hijo de Dios, la gloria de Dios visible. Porque aquella gloria de Dios que vimos allá era la invisible. Amén. Es el Dios que tuvimos que salir, porque su presencia no podía nadie entrar allí, pero ahora la tenemos visible en el Dios encarnado, o sea, el Hijo de Dios encarnado, amén, en Jesucristo, que es el que le da la gloria mayor a ese templo. No ha habido templo que haya tenido mayor gloria que ese, que es el que tuvo al Hijo de Jesús, que estuvo allí, al Hijo de Dios que estuvo allí, a nuestro Señor Jesús. Perdóname. Y entonces, en ese sentido es la reconstrucción, o sea, el reinado de Cristo, ¿ok? Que se le había prometido a David, que David solamente lo disfruta por poco tiempo,
¿Ok? Y que luego ahí no ha podido. Desde ahí toda la historia, Israel ha sido hollado por los gentiles y no han podido despegar de ahí. Amén. Esa restauración nuevamente del reino de Dios aquí comienza primero con la primera venida de Cristo. ¿Ok? Por eso es que él habla en términos en el Evangelio cuando te dice, el reino de los cielos ha llegado. ¿Ok? Pero ese reino, gloria al Señor, que se inaugura con la venida, con la encarnación del Hijo de Dios, no ha tenido su total cumplimiento porque hay una parte para el final de los tiempos, que es donde entonces se manifestará el reino de los cielos en toda su plenitud. ¿Ok? Desde ahora estamos gozando de muchas de las bendiciones del reino, pero en su segunda venida gozaremos entonces de todas las bendiciones que incluyen nuestra glorificación, tener un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esa es la restauración de la que él está hablando. Y esa restauración se logra a través de la obra del Espíritu Santo en la persona. Miren lo importante de lo que cuando empezamos este libro, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ¿verdad? Cuánta importancia tiene el cumplimiento de la promesa de Joel 2:28. Cuán fundamental es el nacimiento de la iglesia, cuán fundamental es que el Espíritu Santo se esté derramando sobre todos, incluyendo los gentiles, porque es la forma en la que Dios nuevamente va a restaurar su reino. Aquí, esto que está aquí, amados hermanos, es parte del reino de los cielos. Bendito el nombre de Jesús. ¿Quién manda aquí? Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Su palabra aquí es ley. Amén. Su palabra aquí es ley. Y hay alguien que va a permitir que aquí se haga algo que no esté en su palabra. Si él es el que manda, para eso es que estamos nosotros aquí, que somos sus representantes. Amén. Y estamos expresando lo que es el reino de Dios desde ahora. Pero es la parte inaugural nada más. ¿Ok? Esa es la parte que Juan Bautista no entendía, porque él creía que no solamente era inaugural, él creía que era final también. Él decía, mira, el hacha ya está puesta al tronco. Y esto se acaba ya mismo. Bueno, pues ya mismo ha durado 2000 y pico de años. ¿Ok? Pero se está acabando porque el Señor dice que estamos en los últimos tiempos desde que Él inauguró el reino de los cielos. Amén. Vani, no sé si. Amén. No se está refiriendo a ese tercer que se va a construir, sino a lo que tú acabas de decir, que es la venida de Jesucristo y cómo ha venido pues a edificarnos a nosotros a través del Espíritu Santo. Pero cosas que yo pienso. Muy bueno. Yo dije, de verdad que era majestuoso. Pero los discípulos ellos tenían como una especie de idolatría. Entonces, ellos le dijeron, Señor, ¿sabes? Que como admirando el templo delante del Señor, a pensar tanta cosa hermosa. Amén. O sea, que hombre ignorante. Amén. Pero sentí ahora Amén. de tabernáculo ese que hay. Gloria a Dios. Confundirlo, ¿verdad?, con la construcción de un tercer templo, tendría entonces el problema de que cómo entonces vamos a interpretar toda la parte que Pablo nos enseña en Romanos y en Corintios, donde habla de que nosotros somos ahora el templo, amén, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Dice que nosotros somos rocas vivas, amén, que estamos edificados sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular principal, ¿ves? O sea, te está hablando de un templo no hecho por mano de hombre, ¿ves? O sea, nos está hablando de cosas espirituales, amén, que pertenecen al reino de Dios y que ya nosotros, mira, él dice, nosotros estamos con Cristo juntamente, ¿ok? Reinando desde ahora, a pesar de que estamos aquí, amén, gloria al Señor,
pero un día reinaremos absolutamente, amén, donde el pecado ya no estará en congelación para con nosotros. Habla de la desolación, ahí de las señales ahí antes del fin. Lo ve ahí, que se refiere a lo de Daniel. Ahí, ¿a qué se refiere? Mateo 24. Cuando veáis la Sí. desolación. Mateo 24 requiere todo un estudio completo, ¿ok? Porque es un tema escatológico. ¿Amén? Por ahora, le voy a pedir encarecidamente, ¿verdad?, que nos vamos a circunscribir al tema que estamos discutiendo, que es lo de los concilios. Entrar ahí sería entrar en el tema escatólico y sería irnos de Hechos de los Apóstoles y irnos a otro libro, porque es demasiado amplio, amado hermano. Cuando vean en el lugar santo la abominación, causa de destrucción de la cual habló Daniel. ¿Qué quiero saber? Lo que quería saber. Sí, hermano, sí. Se refiere a un templo en específico, sí, que se va a construir ahí. Es que lo que hemos escuchado por los años es que de alguna manera lo que está construido actualmente se va a destruir por alguna manera y entonces van a edificar otro templo. Es donde dice que la anticristo que va. Sí, quiero explicar algo, ¿ok? Porque yo sé que usted no ha estado en otras clases, ¿ok? Yo tengo una norma aquí, ¿ok? La norma que sigo por el bien mío, ¿ok? Es que cuando la pregunta para contestarla requiere 3, 4, 5, 6 semanas para explicarla, pues se explicará en el momento en que tengamos. ¿Ok? Es que me siento yo de mi parte irresponsable si yo vengo a darle a usted una contestación de 2 centavos a una pregunta que vale millones. ¿Ok? O sea, ¿me entienden, amado hermano, verdad? ¿Ven? Así que para cubrir eso tendríamos que entrar en el tema escatológico, que si algún día el Señor nos permite, llegaremos allí, amén, y cubriremos todo eso. Pero por ahora, pues no puedo entrar por esa razón, ¿ok? Sí, ya llegará el momento, amén. Bien, entonces, se nos terminó el tiempo, amados hermanos, y no logramos terminar el capítulo, yo quería acabarlo. Amén, ¿dónde nos quedamos para saber dónde estamos? 18, ok, nos acordamos ahí que vamos por el 18, ok. Bien, pues nada, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Amén. Dice Vani que fue culpa de ella. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Le invito a que estemos de pie, gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios porque Él ha puesto de su Espíritu Santo en nosotros. Amén. Vamos a darle gracias a Dios porque ese Espíritu Santo es el que está construyendo en cada uno de nosotros. Amén. Ese edificio espiritual, gloria al Señor, que no es otra cosa que la morada de Dios eterna. Amén. Donde Él va a residir eternamente y para siempre con nosotros. ¿Cuántos quieren gozarse en el Señor de esa bendición? Amén. Amén. Levantamos las manos al cielo en esta hora en señal de gratitud al Padre. Gracias, Padre, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Levantamos manos, Padre, ante ti, Señor. Ante la majestad nos inclinamos y te damos a ti, Padre, toda la gloria, toda la honra, Señor. Seas bendito eternamente y para siempre. Y tu palabra entre en nuestros corazones, Señor, de forma tal, Padre, que transforme nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra forma de ver las cosas, Padre, para que nos alineemos con la visión tuya, Padre. Señor, acuérdate de los hermanos que oramos en esta noche, Padre, que necesitan una intervención especial de ti, Padre. Que tu mano poderosa sea sobre ellos, sobre sus familiares, fortaleciéndolos, Señor, en esta hora y siempre.
Y a nosotros, Padre de la gloria, llévanos, Señor, en la paz de tu Hijo Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.